Buenos días a todos y espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Especialmente yo sé que están muchos de ustedes cansados porque ha sido un fin de semana previo a Navidad y pues ahorita la demanda pues en las restaurantes donde están cada uno de ustedes es un poco bastante mayor. Eh, Mi nombre es Jorge, es para mí un privilegio estar con ustedes. Vamos a platicar un poco sobre un tema bastante interesante que es la historia o un poco de la historia de la gastronomía de nuestro país, que muy poco se habla de ella y vamos a resolver dos preguntas. La primera es, ¿por qué comemos lo que comemos? ¿Y qué es lo que realmente comemos? Entonces, también le voy a suplicar a cada uno de ustedes que si tienen desde ya alguna duda o alguna cuestión, lo puedan poner en el chat y de esa manera poder, pues, después compartir un poco de sus dudas y darle a cada uno de ustedes respuesta sobre ello, que esa es la idea, ¿no? Bien, solamente voy a pedirle a Gerardo que me diga si estoy compartiendo la pantalla y si lo están viendo. Sí, 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 sí se ve. gracias, gracias, Gerardo. Bueno, en primer lugar, vamos a comenzar con este pequeño módulo que espero que sea, repito, bastante interactivo con cada uno de ustedes. Sé que están todavía dormiditos a las 8 de la mañana, 8:30, y que no han tomado cafecito, pero bueno, vamos a ver cómo los estimulamos a que puedan hacer diferentes preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué es gastronomía? Bueno, gastronomía en definitiva es un concepto en el cual, si nos vamos al diccionario, es el estudio de lo que comemos, pero sobre todo es el estudio de lo que comemos con respecto a los cultivos. De la parte de cultivo viene la palabra cultura. Cultura es todo lo que hace el hombre. Entonces, gastronomía, de alguna u otra forma, es el estudio de lo que nosotros comemos a través de los diferentes cultivos que nosotros elaboramos. Por eso vamos a encontrar que en cada una de las regiones del mundo, por ejemplo, en Asia, donde el cultivo predominante es el arroz, toda su gastronomía definitivamente gira alrededor del arroz. Pero si nos vamos a Europa y Asia Meridional, vamos a encontrar que es el trigo. Entonces, toda su gastronomía, sus dioses, su forma de pensar, gira alrededor del trigo. Y en el caso, si nos venimos a lo que es a Mesoamérica, ¿Mesoamérica qué es? Es un grupo de países que está desde México hasta Costa Rica, que gira su gastronomía alrededor del maíz. Entonces, la gastronomía tiene que ver mucho con la disponibilidad de los alimentos, tiene que ver mucho con la disponibilidad que haya de los alimentos en el medio ambiente, al igual que también tiene que ver con las técnicas y modos y usos que se hayan utilizado por los seres humanos en esas regiones. Esto es importante comprenderlo porque, como decía, el arroz en China no solamente tiene una connotación alimenticia, sino también tiene una connotación, insisto, religiosa, cultural, etcétera. Pero también las técnicas culinarias, cuando digo técnicas culinarias me refiero a la forma de procesar esos alimentos, van a variar con respecto al cultivo. Luego venimos y tenemos los artefactos que se utilizan para el cultivo, o también los artefactos que se utilizan para cocinar, los diferentes utensilios que se inventaron para el cultivo o los diferentes utensilios que se utilizaron para cocinar, y también alrededor de la gastronomía o alrededor de los platos o alrededor de los cultivos, también existen una serie de ritos que son importantes entender. Entonces vamos a tener en gastronomía dos tipos de cocina. La cocina tradicional, que es toda aquella que gira alrededor de un rito, y la cocina típica, que es toda aquella que gira alrededor de la comida diaria. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de que hay un muerto, en el caso de un velorio en El Salvador, y se da una serie de comidas en ese velorio, tomando en cuenta que el velorio es el rito, entonces vamos a encontrarnos que esa comida que está vinculada al velorio, a eso le llamamos cocina tradicional. O sea, hay una fiesta patronal y en esa fiesta patronal se da un tipo de comida, esa comida se le llamará cocina tradicional o se le va a llamar gastronomía tradicional. Entonces, ¿qué es cocina típica? Cocina típica es todo lo que se come todos los días. Entonces, si yo como huevito, platanito, quesito, si estoy tomando café, eso es comida típica.
Pero en cambio, si hay, repito, una fiesta, una fiesta patronal, una romería, una cofradía, por ejemplo, uno de los platos que son tradicionales en El Salvador es el tamal y otro también que es el chuco, que se da en esas fiestas. Entonces, tenemos que entender en primer lugar que la gastronomía tiene dos grandes ramas. La cocina tradicional, que es aquella cocina que gira alrededor de un rito, entonces, y también tenemos la cocina típica, que es aquella que comemos todos los días. Esto es importante porque vamos a encontrarnos que hay ritos que fortalecen la cocina y no tanto que la cocina fortalece el rito. ¿Cómo así? Por ejemplo, en Semana Santa. En Semana Santa tenemos un rito que definitivamente está acompañado con ciertos valores, no solo religiosos, sino que también con valores sociales. Por ejemplo, el Señor estaba en el suelo, así decía mi abuelita, que el Señor estaba derramando su sangre en el suelo y no se podía correr, no se podía escupir. Y entonces la abuelita venía y el día miércoles santo comenzaba a cocinar una serie de platos para poder comer jueves, viernes y sábado. Entonces, esos platos que todo el mundo lo conoce, que son los jocotes en miel, que son los mangos en miel, y ya vamos a hablar que el mango en miel y el jocote en miel era importante porque aparte de dar dulzor, aparte de que le daban el azúcar durabilidad, porque recordémonos que en aquellos tiempos no todos tenían, no tenían refrigeradora, entonces venían y hacían estos platos de alta durabilidad. Y comienzan a agregarle lo que son las tortas de pescado, comienzan a agregarle también lo que son las torrejas o torrijas, y comienzan a crear un grupo de platos que está vinculado a un rito, que está vinculado a una tradición, que está vinculado a una fiesta, en este caso católica, y en este caso estos platos se vuelven parte de la cocina tradicional. ¿Qué es entonces la cocina típica? Insisto, es todo aquello que comemos todos los días. Ahora bien, sí, solo sí, es cierto de que ahora ya no tenemos platos estacionales, porque tenemos mucha disponibilidad de alimentos. Volviendo al caso, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Y volviendo al caso con respecto a lo que digo, que los cultivos también marcan lo que comemos. Pues, ¿por qué se hacen jocotes en miel en Semana Santa? ¿Y por qué se hace ayota en miel en el 2 de noviembre? Que son dos ritos. Sencillo, porque está comenzando, en el caso de noviembre, que acaba de concluir, está comenzando la zafra y tenemos disponible lo que es azúcar, en este caso, atado de dulce. Pero de repente viene usted y también tiene disponible en la milpa, acaba de salir un producto que se llama ayote, calabaza o auyama, y juntamos entonces los dos, dulce, que hay en abundancia por la cosecha o el inicio de la cosecha de la caña y por el fin de la cosecha del ayote, los juntamos los dos en una olla y lo que tenemos es ayote y miel. Entonces, el cultivo, la estacionalidad también marca lo que comemos. Por eso, en consecuencia, si nos vamos nosotros allá en este caso, en Semana Santa, tenemos alta cantidad de azúcar porque estamos produciendo bastante caña. Recordémonos que va terminando ya por febrero, marzo. Tenemos abundancia de azúcar, tenemos los jocotes tiernos, que son el jocote varón rojo, así se le conoce, allá en San Lorenzo, Aguachapán. Y luego también tenemos lo que son mangos tiernos, los unimos y lo que vamos a tener entonces es dulce de mango, ¿verdad? O dulce de jocote. Entonces, no solamente el rito es importante, sino que también el cultivo es importante, la estacionalidad. Y ojo con lo otro, si nosotros perdemos el rito, perdemos el plato. Si nosotros perdemos el cultivo, perdemos el plato. Si nosotros ya no cultiváramos, por ejemplo, jocote, entonces perdemos el plato. Y si nosotros ya no tuviéramos la Semana Santa, ya no tendríamos el motivo del plato. Entonces, por eso, en el esquema que están viendo ustedes, cuando hablamos de un plato, no solamente tenemos que verlo desde el punto de vista de cocinar. Eso sería lo que estamos haciendo en El Salvador. Nosotros en El Salvador casi siempre, cuando cocinamos en los restaurantes, especialmente la cocina comercial, porque la cocina casera es otra, nosotros lo que estamos viendo es de que los restaurantes están divorciados de todo esto. Los restaurantes de la cultura, del patrimonio, del medio ambiente y mucho de la nutrición.
Entonces los restaurantes hacen cartas en el cual compran productos, por ejemplo, traen productos de otras partes del mundo, como el caso de Chile, que consumimos salmón, y ponemos en nuestras cartas lo que es el salmón, o ponemos en nuestra carta otros productos que no son estacionales. Esto lo que hace es que hace que se vuelva más caro el conseguir ese producto porque es importado, creando entonces una mella en el medio ambiente y también creando un problema también en el caso de, ¿cómo se llama? Económico, porque hace que se suban los precios de ese producto con respecto a lo que podría ser un producto dentro del territorio. Pero también eso hace de que se deprima la economía agrícola nacional, porque entonces ya no están comprando ciertos productos nacionales, comienza el agricultor a que no tiene clientes, entonces viene él, deja el terreno, se vuelve colonia y al final tenemos que importar los productos. Entonces, también tenemos entendido que cuando nosotros dejamos de comer un plato, no solo perdemos, como acabo de mencionar, la idea del cultivo, sino que también hacemos un cambio en el medio ambiente o también hacemos un cambio en el patrimonio. Y vamos a encontrarnos ahora una serie de platos que no pertenecen al territorio de El Salvador o no están perteneciendo al territorio de El Salvador y no son parte de nuestra herencia culinaria o de nuestra herencia como salvadoreños. El problema es qué es ser salvadoreño. El problema es que no estamos definidos todavía qué es un salvadoreño. Y ahí venimos nosotros y copiamos identidades. Esas identidades las copiamos a través de las cocinas. Si yo les digo México, ustedes automáticamente me dicen, ah, tacos. Y si yo les digo Italia, automáticamente la asocian con la pizza. Entonces, la cocina también es parte de la identidad. La gastronomía es parte de la identidad, no solamente de los países, sino de pequeños territorios. Por ejemplo, si algunos de ustedes que está por aquí, yo sé que están todos los restaurantes de lo largo de la costa salvadoreña, si yo digo atol chuco dulce, todo el mundo se va a referir a Oriente. Y cuando digo atol chuco normal, todo el mundo se va a ir a Occidente. Entonces, hasta en los mismos lugares del pequeño territorio de El Salvador, que es bien chiquito, tenemos también platos que marcan la identidad de esos territorios. Entonces, la gastronomía, en definitiva, no solamente tiene que ver con la cuestión del comer, tiene que ver con cultura, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con la parte nutricional, tiene que ver mucho también con la parte económica, sobre todo esa última parte, la parte económica. Muy bien. Este es Mesoamérica. Ahí podemos ver el mapa de Mesoamérica que le decía que este es un solo territorio. Esto es importante que se los enseñe, si es que nunca han visto un mapa de Mesoamérica, es porque quiero que comprendan que el territorio mesoamericano es pequeño con respecto a sus vecinos que están en el norte, con Canadá, Estados Unidos, México, y también en el sur, lo que es en este caso todos los países en sí del sur, ¿no? Y también debemos de entender que el territorio mesoamericano está unificado. Hay una carretera que desde Estados Unidos baja hacia lo que es hasta Tierra de Fuego, que sería la Panamericana. Entonces, pero volviendo al caso del pequeño territorio mesoamericano, es increíble que todavía nosotros, aquí en El Salvador y especialmente en Centroamérica, comencemos a pensar de que una gastronomía sencillamente tiene que ver con un país. Definitivamente no lo puede hacerse. No podría concebir eso, porque los territorios son tan pequeños que así como tenemos, por ejemplo, en El Salvador, pollo campero, que es de Guatemala, pero todo el salvadoreño piensa todo salvadoreño piensa que es del Salvador, al igual que don Murray y Mesa, que su familia vino migrante de Guatemala y tomamos cerveza que en algún momento, en un principio fue guatemalteca, entonces pensamos nosotros esos patriotismos baratos, que yo así le llamo, que solamente estamos pensando en un territorio pequeño como El Salvador cuando tenemos un territorio mucho más grande con identidades compartidas. ¿Qué significa esto? No existe un plato o no existe una gastronomía de un país, no existe una gastronomía guatemalteca, no existe una gastronomía nicaragüense, no existe una gastronomía hondureña, mucho menos una gastronomía salvadoreña, sino que existe una gastronomía mesoamericana, que se repiten los mismos ingredientes, se repiten las mismas técnicas, se repiten los mismos territorios, los mismos ritos, y también se repite de alguna u otra forma los mismos platos. Entonces vamos a encontrarnos los conflictos estériles que tenemos hasta hoy en día, que decimos que las pupusas son hondureñas y comenzamos los debates y queremos hasta declarar la guerra.
Entonces, el problema, este problema lo tuvo Perú con Chile con el caso del Pisco, pero es por los territorios, en este caso, eh, que nosotros compartimos. Y también recordémonos que hubo muchos salvadoreños que se fue hacia Honduras huyendo de la guerra de las 100 horas y antes de la guerra de las 100 horas, perdón, y luego también muchos salvadoreños que volvió a irse a Honduras por la guerra civil y la persecución que recibieron en la guerra civil de El Salvador. Entonces, estos salvadoreños dejaron en Honduras o en los bolsones o en las fronteras hondureñas mucha de su gastronomía. Entonces, no podemos decir que somos un país aislado, sino que somos un país, un grupo de países que tiene los mismos valores, los mismos ritos, los mismos cultivos y las mismas formas de cocinar. Eso debe de quedar sentado y marcado en este caso, ¿no? Ahora, dentro de este pequeño territorio llamado El Salvador, tenemos entonces también pequeñas fracciones etnográficas o podemos decir de pueblos prehispánicos. El tema que estamos realmente desarrollando es la cocina maya y mexica, que ya vamos a ver, estamos ya entrando en ese tema. Ya volviendo al caso de El Salvador, vamos a encontrarnos que El Salvador está dividido en dos grandes regiones. La corona en la parte prehispánica, que se le llamó la corona de Cuscatlán, y la corona managuara, que estamos hablando de la parte de San Miguel Usurután, parte de Morazán, la Unión. Y hay una zona que se repite, que es la zona norte, que comparte más que todo algunas etnias de parte de la zona oriental y después un grupo de indígenas que había en el territorio que eran parte de Guatemala en aquel momento. Entonces, pero podemos decir que El Salvador se divide en dos grandes etnias, la Náhuatl Pipil y la Lenca en aquel momento. Debemos entender esto porque así cambia la parte idiomática. A veces aquí hay algunos chistes que dicen la gente que es de San Miguel o de Oriente, es que pues vos, es que no se cosa, pues, es que tantea usted un poquito, ya no es Santa Rosa, ¿va? Cuando escucha usted ese ceseo, tiene que ver mucho no con la parte indígena, la gente se equivoca. Eso es, si ustedes escuchan a alguien de Huelva, de España, van a encontrar que es el mismo tono. Entonces, los de la zona oriental y especialmente también Chalate, que tiene ese tono, ese ceseo, es más que todo por sus orígenes europeos. Entonces, no por sus orígenes indígenas. Y en el caso del náhuatl pipil, tenemos entonces algunas palabras que cambian cuando pasa de un territorio a otro. Y ahí tenemos en este caso, por ejemplo, que aquí en Occidente se le dice huacal y en Oriente se le dice paila. En Occidente se le dice charamusca y en Oriente se le dice topollillo, por ejemplo. Entonces, ahí existen una diversidad de palabras que también comienzan a marcar después del río Lempa todo lo que es una cultura. Pero también hay algunas cosas que la gente las confunde. Por ejemplo, en Oriente están los totopostes, es la única zona que tiene totopostes y tuscacas, y piensan que son indígenas. Definitivamente no lo son, sino que son productos que fueron traídos por de Nicaragua por los caminos reales que comercializaban quesos y comercializaban ganado. Y lo vamos a encontrar hasta Chinameca. Y en el caso también de Oriente, que tiene el atol chuco dulce, eso está bien porque hay muchas versiones de atol chuco, no solamente existe una, y en este caso ellos tienen un atol chuco rosado debido a que se usó mucho lo que es el maíz rosa, que ya casi muy poco se encuentra en Morazán. En cambio, Occidente utiliza mucho lo que es el atol chuco azul, en este caso o lila, que es utilizado con maíces liras. Y en el caso de Guatemala, tiene atol chuco, pero con maíz blanco. Entonces, no es de que Oriente es diferente al Occidente. Sí existen algunos tonos, pero repito, tiene que ver con sus cultivos, tiene que ver con su cultura, tiene que ver con su patrimonio y tiene que ver con todo esto que ha pasado dentro del territorio. Entonces, primer punto, El Salvador está dividido prácticamente en dos grandes áreas, ¿verdad? En dos grandes territorios donde existen diferentes culturas, en este caso la más grande que es la lenca y la segunda es la náhuatl pipil.
Entonces, ¿qué es la gastronomía centroamericana o la mesoamericana? Es una mixtura de grupos que han venido migrando, ya sea entre sus propios países, ya sean que hemos adoptado a otros foráneos. Recordémonos que han venido al territorio, no solo centroamericanos, sino que también salvadoreños, gente que no es de este El Salvador y tampoco no era de parte de los españoles. Por ejemplo, tenemos mucha migración palestina. El presidente, por ejemplo, su familia es migrante palestina. En el caso de la familia Bukele, la familia Handa, la familia Saca, son palestinos católicos que emigraron a lo que es el territorio de Salvador. Y luego también tenemos incluso migrantes judíos como los Freun, los Goltrilibis, etcétera, que también vinieron a El Salvador. Entonces, y se quedaron e hicieron diferentes mellas o diferentes tonos, por decirlo así, de su cultura, pero esa cultura dejó tras de sí alimentos, dejó tras de sí platos, y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque nosotros comemos lo que comemos y estamos comiendo lo que comemos. Algunos piensan que es porque solamente es europeo o solamente es español, sino que también aquí tenemos mucha presencia y apellidos chinos y comida china, que sería una tercera o cuarta cocina que nos gusta mucho. Tenemos mucha presencia de migrantes. El Salvador es un país no que migra, sino que es un país constituido de migrantes que después comenzaron a migrar. Eso es interesante, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Bueno, los primeros grupos que hubo en El Salvador, después de esta pequeña introducción, son los mayas. Los mayas, esto lo aprendimos en cuarto grado todos nosotros. Los mayas como primeros pobladores fueron unos personajes bien interesantes porque nos enseñaron un montón de cositas, especialmente en la parte culinaria. Por ejemplo, ellos fueron los inventores de algo que se le llama la milpa. La milpa es un pedazo de tierra, que eran jardines que estaban a la par de las casas, donde ellos cultivaban por estacionalidad y en forma escalonada lo que es maíz, para comenzar, que normalmente comenzaban a sembrarlo allá por el 3 de mayo, que se hace el Día de la Cruz, que era cuando comenzaban a caer las primeras lluvias de mayo, antes del cambio climático, comenzaban ellos a sembrar el maíz en honor al dios Chipetote, que en los mexicas, en el caso de nosotros, el dios Shac. Entonces, los mayas vienen, entonces sembraban este maíz y comenzaban a salir pues las primeras plantitas. Después, cuando iban creciendo el maíz, le ponían frijol y el frijol se enredaba en el maíz y luego le ponían la calabaza o ayote. ¿Por qué ponían la calabaza y el ayote? Porque la calabaza tiene una hoja bien ancha que permitía humedad en la tierra. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un huerto en sus restaurantes por el gran calor que hace en la zona costera, ustedes sencillamente para conservar el agua tendrían que ponerle una capa de plástico, ¿verdad? Y eso lo que va a permitir es que conserven mejor la humedad, lo que es el cultivo. Entonces, esa capa de plástico, pues era el ayote, y luego también, a raíz de eso, habrían algunos productos como montes, como algunas plantitas comestibles, por ejemplo, el chipilín y también el chile. Entonces, y el otro producto que no estaba en la milpa y se cultivaba por aparte, pero y tuvo incidencia en los platos fue el cacao. ¿Qué significa esto? Que la gastronomía centroamericana descansa en un pentavalente de ingredientes. ¿Cuáles son? Maíz, frijol, yuca, calabaza, chile y cacao. Un sextavalente, pues, puede ser, ¿verdad? Que tiene que ver con estos ingredientes que están girando alrededor de su cocina. También no solamente comían eso, sino que también tenemos evidencias que comían aves, pescados, eh, y esto los podemos basar en varios inventarios. En el primero es el inventario de Joya de Serén. El inventario de Joya de Serén, debemos de recordar que Joya de Serén es un sitio arqueológico en el cual fue sepultado por la erupción del volcán Loma Caldera, y como quedó sepultado, quedó como una fotografía del lugar y se encontraron unas estructuras, entre ellos una casa, una cocina, una bodega, una milpa. Y ahí dentro de esas estructuras
especialmente en la bodega, se encontraron huesos de diferentes animales, se encontraron semillas, se encontraron también algunas plantas petrificadas, incluso un pato petrificado que tiene que ver con lo que podemos decir que comían. Por ejemplo, aparte del pescado que acabo de mencionar, o las aves como el pato, que era pato de migrante, era migratorio, perdón. En este caso, venado, jabalí, garrobo, iguana, taltuza y perro. Esto del perro es importante. Aquí hay un dato bien interesante, porque no solamente los indígenas comían perros, sino que también en el inventario que se encuentra en Ciudad Vieja, en Suchitoto, recordémonos que Ciudad Vieja tiene tiene una taberna que fue construida al inicio de la conquista española. Me estoy pasando a la parte de la conquista, no en la parte maya. Ahí vienen los españoles y tenían un lugar para beber, para tomar, para comer, etcétera. Y esto es importante decírselos porque ahí había un basurero. Encontraron los arqueólogos un basurero y encontraron muchos huesos de perro y también encontraron jutes. Y a mí no me parece muy extraño el jute porque los españoles, los europeos, comen mucho lo que son los famosos escargot o caracoles de tierra. Entonces el jute es un escargot salvadoreño, ¿no? Entonces lo comían, pero también el hueso de perro fue interesante, pero tampoco no debería ser extraño, o no tiene que ser extraño, porque los europeos, especialmente los españoles, comían lo que comen todavía, lo que es un cerdo, incluso un cerdo de pata negra. Y el cerdo de pata negra, a los que son gourmet y son finos y saben de lo que estoy hablando, le dan de comer bellotas, le dan de comer almendras, le dan de comer diferentes semillas, pero especialmente la bellota, para que la carne coja sabor, para que la carne cambie de aroma, para que la carne tenga una suculencia determinada. Entonces, y que fuese suave. Entonces, ese es el famoso cerdo bellotero pata negra, donde sale el famoso jamón serrano. Los españoles al venir acá, al perro le daban de comer aguacate para que la carne tuviera como esta suculencia que buscaban con el cerdo. Y de ahí nace entonces la palabra de chucho aguacatero. Entonces, la chucho aguacatero no es una palabra para despreciar a la raza de perro, sino es porque ese perro era alimentado con aguacates por los europeos para poder comérselo después en una forma muy suculenta. Interesante, somos lo que comemos, ¿no? ¿Quiere usted cambiarle el sabor a la gallina roja? Bueno, y si tiene pollitos y quiere que sepa gallina india, dele de comer monte y va a agarrar ese aroma, ¿verdad? A gallina india, con monte. Los montes le dan el sabor a la carne. Somos lo que comemos. Eso sería algo, un tips, ¿verdad? Culinario. Bien, esta es la milpa, por cierto, donde aparecen un cultivo que son bien hermanos, que sería en el caso del maíz, el frijol, la calabaza, tomando en cuenta que la yuca también se cultivaba, pero no estaba tan unido a estos tres productos, y también el chile, ¿no? Y el cacao, como acabo de mencionar. Aquí hay unos dibujos de Fray Bernardino de Sagún, un sacerdote que hizo unos informes a su majestad, donde aparecen cómo ellos tenían la milpa y cómo ellos estaban sacando los productos de la milpa. Aquí tenemos a un indígena que está con un chuzo, ¿verdad? O huizo, que está abriendo la tierra para poner ahí las semillitas de maíz. Esto es lo que se encontró en Joya de Serén, los que no han ido y los que han ido cuando estaban en bachillerato. Aquí lo que tenemos es la estructura de la casa. No sé si en la fotografía se aprecia muy bien donde estoy señalando, y por favor acérquese al monitor si está usted, no lo está viendo ahorita. Va a ver usted aquí unos surcos que son los surcos de maíz, tomando en cuenta que alrededor está la milpa, o lo que fue la milpa, y aquí es una cocina redonda. Aquí es bien importante, la cocina redonda prehispánica no era igual a las cocinas europeas romanas que venían importadas cuando fue la conquista, porque eran cuadradas, en este caso era redonda. Aquí vamos a encontrar algunas cosas que me llaman la atención. Era de varía de Castilla, esta caña de Castilla. ¿Por qué era así? Sencillamente porque le permitía salir por las hendiduras el humo. Esto es importante. Luego lo otro que vamos a encontrar, que en esta zona ahí se ponía la piedra de moler, se ponía las ollas, etcétera. Pero también aquí había en la parte de arriba, en la parte de acá, hay tres piedras, no sé si lo pueden ver,
en la fotografía, que se llaman temasnashtes. Los temasnashtes eran donde se colocaba lo que es el comal y aquí se hacía las tortillas. Como éramos pequeñitos, los prehispánicos, entonces no tenían como un mueblecito donde ponerlo y también porque la piedra de moler, los que tienen las originales, eso es bien pesado. Entonces aquí también se encontraron diferentes vasijas. Ahora, ¿cuáles fueron entonces algunas técnicas que nos heredaron los mayas con respecto a su cocina? Primero, ellos cocinaban y guardaban los alimentos bajo tierra. Esto es importante, porque tenemos nosotros evidencia aquí en Casablanca de configuraciones troncónicas donde se han puesto como una forma de refrigeradora. Recordémonos que no era tan caliente la tierra como ahora. Entonces se ocultaba las vasijas con alguna comida para que los animales no lo llegaran a robar, ¿verdad? Especialmente por eso. Y se ponían bajo tierra o se utilizaban como basurero. Esto es interesante porque después vamos a encontrar que los campesinos ocultaban la chicha bajo tierra y la gente pensaba que porque está bajo tierra agarra mejor sabor. No, era una forma de ocultar y también una forma de conservar. Eso hay que tomarlo en cuenta. Usted puede hacer chicha en la refrigeradora hoy en día. El horno bajo tierra o el horno de tierra también era importante, es importante en este caso, lo podemos ver, que no lo hacían sobre una mesa, sino que lo que hacían un agujero y sobre ese agujero cocinaban. Y ahí viene entonces la técnica que se le llama PIV. El hornear en tierra en maya se llama piv. Y de ahí hay un plato que se le conoce como cochinita pibil, que significa cochinita dentro de tierra. Entonces, cuando ustedes ven algún video en YouTube que están cocinando sobre eso, dicen, ay, qué bonito, qué guau. No, eso lo tenemos nosotros. Lo que pasa es que lo hemos olvidado. Y los que somos un poquito mayores, nos vamos a recordar que hacían incluso las tamaleadas con una zanja donde ponían encima una olla, que es el famoso horno de tierra. Ahora, el éxito de la cocina maya definitivamente no solamente fueron estos métodos de cocción o almacenamiento, sino que también tuvo que ver con la nixtamalización. ¿Qué es la nixtamalización? La nixtamalización es un proceso químico. Esto es importante decirlo. Como técnica, la nixtamalización hizo un cambio completo en la cocina y hasta el día de hoy es un cambio completo en la cocina salvadoreña. Aquí vamos a ver nosotros, ya voy a explicar qué es la nixtamalización, vamos a ver que aquí tenemos también un dibujo de Fray Bernardino de Sahagún, donde tenemos algunas herramientas, por ejemplo, el molcajete, debemos de entender que nosotros ocupamos muchas palabras aztecas, no mayas, o náhuatl azteca, pero ya vamos a ver por qué. Pero vean ustedes que cuando digo molcajete, estoy utilizando la palabra mol o moli, que significa salsa en náhuatl. Mol o moli en náhuatl, no en maya, en maya quiché no, sino que en náhuatl mexicano. Mol, ¿verdad? Cuando digo mol, me refiero a salsa. Y el que está cocinando, el que está ahorita poniéndome atención, debe de saber una cosa. Entonces, toda aquella palabra que diga mol, estoy diciendo salsa. Guaca, mol, salsa de aguacate. Chil, mol, salsa de chile. Entonces, todo lo que yo diga mol, estoy hablando de salsa. Luego van a ver aquí abajo que está la señora con los temas nashtes. Ahí están las tres piedras, no sé si las pueden ver. Y tiene la palabra comali, que también es importante porque nosotros nos comemos en el náhuatl salvadoreño la última letra. Por eso en el náhuatl aparece atole, dicen en México, y aquí decimos atol, porque nos comemos la última letra. Tal vez por eso cuando alguien se llama Gustavo le decimos nosotros Tavo, o cuando alguien le dicen Luis le decimos Lu. Tenemos todavía esa tendencia de cortar letras. Bueno, aquí está la señora con su molcajete, con su comali, con su olla, trabajando el maíz nixtamalizado, haciendo tortillas. ¿Qué es entonces la nixtamalización? La nixtamalización es un hidróxido. Como dije, es un proceso químico. Este proceso químico consiste en que se pone, el más sencillo es que se pone cal en agua,
Y cuando ocupa la cal con el agua se juntan y hace un hidróxido. ¿Qué es un hidróxido? Una agua ácida. Cuando entra a cocinarse el maíz, lo que hace es de que el maíz pierde ciertas propiedades y gana otras por haber perdido esas propiedades. Entonces, pierde proteína y gana moléculas de grasa. Esto es interesante. Significa de que el maíz pierde un macronutriente importante, como es la proteína, y gana otro macronutriente, que es la grasa, que esto va a ser importante para poder modelar la masa. Otra cosa que también ocurre es de que le quita lo que es como una cascarita, lo que tiene el maíz, una capa protectora. Todos nosotros, cuando hemos comido elote, por ejemplo, lo comemos y cuando vamos al día siguiente al baño, vamos a ver en nuestras heces fecales, vamos a encontrar pedazos o orujos de elote. Esto significa de que el cuerpo no eliminó el elote, no lo asimiló, no lo convirtió en nutrientes para nuestro cuerpo. Es decir, usted se lo comió, pero su cuerpo no lo nutrió. ¿Qué pasa con la nixtamalización? La nixtamalización hace que el maíz sea digerible para el cuerpo. Esto es algo importante, porque eso nos permitió a nosotros, o a las culturas mayas, le permitió la sobrevivencia, y a las culturas mesoamericanas le permitió esa sobrevivencia. Pero en el intercambio, cuando pierde proteínas y gana grasas, entonces los prehispánicos se volvieron, el cocinero prehispánico o cocinera prehispánica tuvo que agregarle proteína. ¿Y cuál es la fuente de proteína vegetal más importante que podíamos tener en Mesoamérica? El frijol. Entonces, no es nada raro que a la tortilla la acompañemos con frijol. Lo que estamos haciendo es equilibrando la proteína que perdió el maíz. Ahora, también la nixtamalización, este hidróxido, esta agua ácida, al hacer este intercambio químico, hace de que la masa se vuelva moldeable. Esto es importante porque si nosotros no pudiéramos moldearla, no hubiéramos podido hacer en este caso eh, tortillas, no podíamos haber hecho pupusas, no podíamos haber hecho tamales, porque la masa antes no se podía hacer si no estaba nixtamalizada. Hoy sí se puede al ser nixtamalizada. Lo otro, que si usted esa agua, ese hidróxido, el agua del maíz, usted no la tira, sino que la cuela y la pone 3 días ahí en la olla o en un recipiente, lo que va a sacar de ahí es lejía, una lejía suave. Entonces, los indígenas lavaban los utensilios con la lejía o utilizaban la ceniza, porque la ceniza también tiene la misma propiedad que la cal, que en este caso la piedra de calcio. Y si usted hierve esa lejía, de tanto al evaporarse toda esa agua, le va a quedar entonces como una cosa lechosa blanca, ¿eh? Ya sea con cal o ya sea con ceniza. Y esa cosa lechosa, que es un polvo que queda abajo, como en el asiento de la olla, es algo salado. Entonces también puede elaborar sal. De la nixtamalización puede sacar entonces jabón, puede sacar sal y también podía sacar comida. Eso fue el cenit, uno de los grandes logros, repito, de la cultura maya. Y como repito, también se puede hacer esto con ceniza. Entonces, los que me están escuchando y los que saben cocinar, ¿verdad? O las señoras que saben cocinar, las que están ahorita oyéndome, deberían de asociar lo que estoy diciendo, que por eso entonces nuestra abuelita venía y decía, mete los jocotes en ceniza, en agua con ceniza, los higos en agua con ceniza, la papaya en agua con ceniza y después los pones en miel. ¿Y esto por qué? Porque cuando se mete la fruta en agua con ceniza o nixtamalización, que es lo que estoy hablando, es decir, cuando metemos los productos ya sea en agua con cal o en agua con ceniza, estamos nixtamalizando. Entonces, lo que pasa con los azúcares de esas frutas es que se gelifican. Y esto es importante porque cuando se pone almíbar, alrededor de 1000 grados que puede llegar el almíbar, no se rompe el jocote y no se rompe y no se deshace el mango.
En cambio, queda con una textura bastante crocante cuando se nixtamaliza. Y esto es importante porque me han dicho por ahí unos pajaritos que ustedes tienen que hacer algunos platos, que tienen que ustedes innovar algunas cartas de sus restaurantes. Y alguna de las cosas que podrían hacer es poner un que diga, se me ocurre, jocotes nixtamalizados en almíbar, ¿verdad? Entonces, por no decir jocotes en miel, ¿verdad? Eso sería una forma muy creativa. Bien, sigamos. Hay algunas vasijas que esto sería importante rescatarlo, porque hay personas que las hacen, las elaboran o las copian, y en los establecimientos gastronómicos se pueden reutilizar este tipo de vasijas y que se fueron encontradas, pues en este caso, en Joya de Serén. Este es el inventario de Joya de Serén. Aquí a la izquierda hay una señora usando los temas Naishtesh. Ya no son esas piedras, sino que vean que son los 3 ladrillos. Esta es una pancha en Panchimalco, ¿verdad? Una indígena de Panchimalco en San Salvador. Aquí están otra vez el plato para los tamales, la jícara para tomar alguna agua o atoles, el pato petrificado que les había comentado y maíz petrificado que se encontró en Loma Caldera, perdón, en Joya de Serén con erupción de Loma Caldera. Esto es bien interesante porque para la forma de cocinar el ayote, yo he hecho ese ejercicio, es que se envuelve en barro y se pone en el horno de tierra, que ya lo habíamos visto, en el PIB, y se cocinaba. Y después se quebraba el barro y el ayote ya parecía blandito. Así es la forma prehispánica, porque no había un cuchillo tan fuerte, en aquel momento no había hierro, no había ni cobre, entonces cortar un ayote era una cosa muy complicada. Estas vasijas, de seguro que el alfarero, al ver la forma como le quedaba al envolver este ayote en barro para cocinarlo, pues el alfarero inventó eh, estas vasijas en forma de ayote, en lo cual nos dice la importancia de este cultivo para la cultura mesoamericana. Pero también ahí se guardaban semillas de ayote, conocidas como, actualmente le llamamos pepitoria. Pepitoria, la semilla de calabaza, viene de una palabra francesa, porque esta ya no es una palabra maya, sino que es una palabra francesa cuando vienen los españoles y los europeos, y le llamaron petit soin, que significa pequeño, petit, viene la palabra petit, pequeño o pequeñito. Entonces, cuando decimos pepitoria, estamos diciendo algo pequeñito. Bueno, aquí está más o menos el inventario de la receta prehispánica, de la dieta prehispánica, perdón, tomates, anona, que fue bien valorada, pitos, eh, loroco, chile, maíz, algunos pescados, ya dije el cacao, el camote, la sal, la yuca, el conacaste, que muchos de ustedes lo conocen, que se utilizó mucho para poder hacer bebidas a base de cacao, como un perfumante, podemos decirlo, pato, ¿verdad? Estos serían más o menos como el pool de ingredientes. Aquí me faltan más flores, por cierto, porque hay muchas flores que se comen, pero yo puse estas dos las más emblemáticas. Aquí puse esta foto porque este es un tepemechín. Se encuentra en los ríos de San Lorenzo, allá por Atiquizaya, Huachopán. ¿Por qué puse el tepemechín como ejemplo? Era bien valorado en la época no solo prehispánica, sino también en la época española. Los curas les gustaba comer tepemechín para la época de Cuaresma, por ejemplo. Pero entonces había un pescado ahí que aparece en algunos registros como tepemechín. Bueno, el cacao, después de haber dejado la milpa atrás, después de haber visto un poco lo que es el maíz, lo que es el ayote y la importancia del frijol, etcétera, el cacao fue bien popular en Mesoamérica. Hay que entender que el cacao no solo se usó como moneda, ¿verdad? Sino que también se utilizó como un cicatrizante, la manteca de cacao. También se utilizó como medicina. Esto es interesante lo que estoy diciendo, porque a pesar de que la conquista de América fue en el año de 1524, no aparecen recetas de chocolate hasta 1900. ¿Y qué pasa con 1800, 1700 y 1600?
el chocolate no era considerado, o el cacao no era considerado como alimento, sino que era considerado más que todo como medicina. Y se utilizó mucho en Europa como un estimulante. Esto es importante porque fue el cacao el que activó lo que es la revolución industrial en Europa. El cacao también era mezclado con chile y muchas veces con achote, que es una flor también comestible. Y el chile y el achote, aparte de darle color y aparte de darle olor, también le daba como un estimulante. Recordémonos que el cacao tiene teobromina. ¿Qué es la teobromina? Es como el equivalente de cafeína. Entonces, así como el café es un excitante, el cacao entra como un excitante. Quiero decirles una curiosidad. En Bernardino de Sahagún, en los escritos que se han encontrado allá por 1664, él menciona que habían traficantes de cacao. ¿Cómo es eso? Es decir, que ellos lo que hacían que las semillas de cacao le ponían a la cáscara, le ponían barro o las hacían de barro. Y cuando las vendían los indígenas a otros, le vendían muchas veces semillas y le vendían también barro. Y esto lo que hacía de alguna u otra forma era, en este caso, hacer falsificaciones. Entonces, Fray Bernardino explica de que existían falsificaciones de semilla de cacao. Entonces, que por cierto era penado por la ley, ¿no? Em, también que la bebida de cacao, debemos de entender que chocolate es una bebida caliente con azúcar que fue inventada en Europa. Es decir, no fue que ellos inventaron el cacao, ni mucho menos el azúcar, pero esa combinación de cacao molido, azúcar y hacerlo caliente fue un invento europeo. Nosotros acá en América lo que teníamos era cacao en sí, que significa cacao molido, maíz molido, cacao molido, achote y chile. A esa combinación se le llamaba cacao. Pero en la época ya colonial, ya no se llamó cacao a esa bebida fría, por cierto, sino que tiste. Entonces teníamos dos bebidas, la bebida cacao, que después se llama tiste, y la bebida chocolate, que ya es más reciente, que es caliente. Aquí en este caso tenemos la que mencionaba, que era la oreja de Guanacaste o Guanacaste. Lo vamos a encontrar mucho estos árboles enormes en Oriente, ya no tanto aquí en Occidente. No es que no existan, sino de que es porque nos hemos devorado los bosques. Y lo que tenemos acá es pues que ocupaban esta oreja y las semillas para darle aroma a la bebida cacao. Y también se utilizaba una flor. En este caso, esta la vamos a ver mucho en la costa, que es la cacauxochil, o conocida como flor de mayo, que sale por esas épocas, por cierto, y es bien abundante en la costa. Ustedes la van a ver, creo que en la costa hay de color blanco también de color amarillo. Y esta es una flor comestible que se utilizaba para aromatizar y perfumar la bebida cacao. Bien, aquí tenemos la evidencia de que Fray Bernardino de Sahagún, ya en el siglo XVII, aparece ya registrado como tiste esta bebida de cacao. Ya queriendo eh, dejar aquí una pequeña pausa, el tamal, pues, si nosotros vemos el maíz como diferente, un producto importante, vamos a encontrar que el maíz tiene diferentes colores, pero cuando ya el maíz pasa por el proceso de nixtamalización, ya podemos crear tortilla. Y es la tortilla la base de todo lo demás. Ya si la hacemos larga o la hacemos de lote, se llama la rigua. Si la hacemos rellena, se llama la pupusa. Si la hacemos en forma cilíndrica, le llamamos tamal. Si la hacemos la tortilla frita, le llamamos enchilada. Si hacemos la tortilla doblada, rellena y frita, le llamamos pastelito. Entonces, como pueden ver, toda nuestra gastronomía prácticamente está asentada en estos productos. Muy bien, no quiero cansarlos mucho. ¿Tendrán alguna preguntita por ahí? No sé, para hacer una pequeña pausa aquí antes de continuar.
No, gracias. No. ¿No? ¿No hay ninguna preguntita para uno de los que están acá en línea? ¿O algún No, comentario? ninguna. No, gracias, Está tío. súper interesante. Bueno. Gracias, gracias. Muy bien. Sigamos entonces. ¿Cuál fue el cenit de la cocina maya y por ende también de la cocina mexica? El cenit, el mayor plato, el mejor plato que ellos pudieron haber inventado, definitivamente fue el tamal. ¿Por qué? Porque tenía, primero, durabilidad. Segundo, había un empaque que le permitía el transporte. Y también había una forma bien inmediata de regenerarla. Los que sabemos cocina, o los que estamos en cocina, o los diferentes chefs que tendrán ustedes, saben que regeneración se refiere a que cómo volvemos aquello que estaba congelado o aquello que estaba frío, lo volvemos otra vez a mantener con sus mismas texturas, aromas y sabores. De alguna forma es el recalentamiento, ¿no? O recalentar. Hay que decir que los tamales, normalmente en la época prehispánica, y ahí habrán algunos que son todavía en esta época envueltos en totomostle o tusa. El totomostle era el envoltorio original. Ya vamos a ver por qué pasamos a lo que es a la otra parte que es la hoja de huerta. Pero el totomostle era o es, ¿verdad? El producto que salía también de la milpa. Entonces, otra vez, los platos no estaban conformados fuera de su territorio. Entonces, por eso tenemos que todos los mismos ingredientes están girando, pero giran alrededor del cultivo que nosotros teníamos en la época prehispánica. Ahora, aquí hay una pregunta curiosa. ¿Y por qué no hay mayas en la actualidad en El Salvador? Porque no hay mayas, sino que lo que hay ahorita son algunos poblados de habla náhuatl o náhuatl hablantes. ¿Por qué no hay náhuatl? Bueno, porque hubo una erupción tremenda, una hecatombe, lo pueden buscar en National Geographic, pueden ver varios videos sobre eso. Fue terrible cuando hizo erupción el lago más grande y más hermoso de El Salvador. El de Coatepeque no lo es 25 kilómetros cuadrados, ¿verdad? El lago Ilopango tiene 75 kilómetros cuadrados, 3 veces más grande que el lago de Coatepeque. Y hizo una cosa terrible ese lago. Entonces, vamos a ver en San Salvador, en toda esa zona de ahí, la capital, una tierra blanca que se le llama Tierra Blanca Joven, que sepultó todo lo que eran los vestigios que había en aquel momento. Y hay una cosa terrible, San Salvador no tiene tierra, es decir, San Salvador está construida sobre aire o sobre ceniza volcánica. Por eso cada vez que llueve en San Salvador hay un bache y se lava rápido porque lo que hay ahí no es tierra ni piedra, eso es ceniza que lo dejó este volcán que es el volcán de Ilopango. Entonces los mayas, cuando hizo erupción el lago Ilopango, ellos se fueron hacia el norte buscando hacia Honduras y pues no regresaron por otra. Eso, los mayas sí se fueron del país, migraron para otra vez al reino de Tres Pilas en Honduras, otros se fueron para Guatemala y se quedaron aquí algunos cerca de la frontera, pero no volvieron en El Salvador. Eso hizo que vinieran pipiles desde México, desde el centro de México. Entonces comenzaron a migrar los mexicanos a El Salvador y a esas tribus mexicanas o mexicas se le conoce como pipiles. Esto es importante porque tenemos un gusto sobre la gastronomía pipil o sobre la gastronomía mexicana, ¿no? Tenemos siempre el conflicto con México, pero nosotros somos más México que otra cosa. Entonces, vienen estos pipiles, habitan acá. Es importante decirles que los pipiles, vean el mapa, por favor, esto es importante, porque los pipiles vienen migrando desde la parte norte y comienzan a sentarse en lo que se le conoce ahora como Chiapas en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, el Golfo de Fonseca y Nicaragua. Esto es interesante porque solo en esa región se habla náhuatl mexicano, ¿eh? Con las variantes que les acabo de mencionar.
¿Y cuál es el rastro de los pipiles? Incluso la palabra pipiles mexicana, es náhuatl mexicano. Ellos dejaron un rastro. El plato que creo que es no creo, estoy más que seguro, y hace poco estaba dando una conferencia sobre eso con la Universidad Autónoma de México, que era el atol Chuco como un atole que estaba como parte de la bandera o de la identidad pipil. El atol Chuco es un tamal desconstruido. Fíjense que cómo innovaron los pipiles con respecto a los mayas. Los mayas tenían lo que es el tamal como parte de su cocina, lo mejor. Pero lo que hicieron los pipiles, sin saber de cocina molecular, sin saber mucho de Ferradria, sin saber de las nuevas tendencias de cocina, lo desconstruyen y hacen un tamal líquido. Al tamal lleva maíz, el atol Chuco lleva maíz. El tamal lleva relleno de frijoles, como el pisque, el atol Chuco lleva frijoles. Hay tamales que se le ponían al guaste o salsa de semilla de calabaza. El chuco lleva eso. Y los tamales llevaban chile. Y también los tamales llevan eso. Perdón, los tamales llevaban eso y también el chuco lleva eso. Entonces, ahí lo que tienen ustedes es un tamal líquido. Lo que ustedes están viendo en el atol chuco es la milpa. La milpa es ayote, maíz, chile, frijol. Ahí están viendo ustedes la milpa completa. Es interesante. Ahora, el atol chuco es una bebida fermentada. Esto también es otra cosa que hay que agregarle. Ahora se han puesto de moda que hay que tomar kombucha, hay que comer yogur y todo ese montón de cositas para mejorar el estómago, la flora, la. Pues no, quiero decirle que los indígenas tenían su yogur que se llamaba atoles fermentados o atol chuco. Esa fermentación crea a veces un fenol o alcohol y esto también era una bebida como una especie de vino, pero un vino caliente. Eso es lo que es el atol chuco. Un vino caliente, una bebida fermentada que ayuda mucho a la flora intestinal y, aparte de eso, un gran energizante por el chile, te levanta. No había café, acordémonos, no había café. Y lo vamos a ver mucho en gomas, en velorios, lo vamos a ver mucho en fiestas patronales, en alboradas, por las razones que acabo de mencionar. Aquí me quiero detener un poco. No solo hubo invasión pipil, posteriormente vendrá Pedro de Alvarado, mi pariente, con tropas mexicanas al territorio. Y posteriormente, ya lo vamos a ver, que vinieron tropas mexicanas también al territorio cuando nos anexaron a México. Entonces, El Salvador ha sufrido la invasión de 3 grupos mexicanos en diferentes momentos de su historia. Los pipiles fueron los primeros, y todas las palabras pipiles, como yo comenzaba a mencionar en mi discurso de esta mañana, están presentes todavía en el occidente de El Salvador. No obstante, los lencas son reducto de las tribus mayas. Especialmente hay una que está por ahí que se llaman los cacahuiras, que son importantes. Entonces, lo que quiero decirles de que el oriente es más español lenca, por decirlo así, y en el caso de occidente es más mexicano, español, ¿verdad? Náhuatl, esto es lo que es occidente. Y ahí vamos a encontrar entonces esas diferencias. También hoy es importante decirles que ya cuando vienen los diferentes migrantes al territorio, ¿verdad? En este caso los europeos, cuando nos comienzan a venir al territorio, ellos comienzan a agregar una serie de especias distintas, una serie de sabores distintos. Quiero mencionar de que si en la época prehispánica los sabores eran salado, amargo, ojo con eso, salado, amargo, y también si estos sabores eran ácidos, por el caso del atol chuco, que era fermentado, ácido, amargo, salado y picante, pues con los europeos le agregaron un dulce intruso, el azúcar. Entonces, todos los platos que tenemos que lleven azúcar fueron coloniales o criollos. Todos los platos que llevan pimienta
quiero decirles, por ejemplo, qué pasó con el chile cuando fue a Europa. Cuando llegó a Europa, le cambiaron el nombre a pimentón. ¿Y por qué le pusieron pimentón? Porque era una pimienta grande. Por eso le pusieron pimentón. Entonces, cuando yo me pongo a veces a reír, ¿verdad? Cuando vienen y dicen, hay que ponerle pimentón español. ¿Y por qué pimentón español? Es pimienta española, pero es pimienta prehispánica, en este caso chile prehispánico. Pero ¿por qué le pusieron español? Porque debemos de recordar que nosotros al ser invadidos, toda América, pertenecíamos al gran imperio español. Entonces estos productos cuando llegaban a Europa, ¿verdad? Y eran comercializados con otros países, por ejemplo Francia, se le llamaban entonces pimentones españoles o en este caso chiles españoles que no ocupaban esa palabra. Entonces, hay un montón de productos que nosotros alimentamos a Europa cuando llegamos, cuando los españoles y los europeos vienen a América, nosotros les quitamos cierta hambruna a los europeos con ciertos productos. Por ejemplo, el caso de la papa, que es de Perú y Bolivia, en esa zona, ellos le quitaron definitivamente la hambruna al no haber trigo. No tuvo así mismo el éxito del maíz, pero sí hubo mucha introducción de parte de los productos de ellos. Repito, la canela, el clavo que no se conocía, el ajonjolí, el anís estrellado, las diferentes especias que los trajeron desde Europa, pero debemos de recordar que los europeos lo traían desde el Medio Oriente. Entonces, especies especialmente traídas de la India, grasas también fueron introducidas en el territorio centroamericano. La única grasa que comíamos a lo mucho era de jabalí y los patos que tenían alguna grasa. Pero al ser introducido el cerdo y la vaca, pues esto fue, y el aceite de oliva, entonces esto fue a mucho mayor. ¿Qué significa? Las frituras no eran tan populares en la época prehispánica como sí lo fueron en la época colonial. Y también cambiaron algunas técnicas, ¿verdad? Como de cocción que se comenzaron a utilizar. Entonces, el problema que tenemos en El Salvador en la actualidad es que hay un montón de cosas que son coloniales que nosotros pensamos que son prehispánicas. Y hay un montón de sabores que nosotros pensamos que son indios, así decimos, que son prehispánicos. Por ejemplo, la torreja. Por ejemplo, el jocote en miel, por ejemplo, el ayote en miel, que la gente piensa que es prehispánica o es indígena y que definitivamente son coloniales. Y aquí hay un problema. Tenemos la famosa gallina india. Primero la gallina fue introducida por los europeos. Y le decían india porque los indios la tenían para engordarla y para poder pagarle ofrendas al cura. Hay una queja que se manda a su majestad en una carta donde se quejaban los indios, protegidos de su majestad, de que los curas pedían grandes ofrendas alrededor de 2 cartones de huevos. Estamos hablando como perdón, 2 cartones no, estamos hablando de como de 2 a 4 docenas de huevos diarias, 6 gallinas indias, y también se le pedía como tributo que fueran 4 indios a hacer limpieza y ayudarle a la iglesia y al convento. Y las quejas eran porque era muy exorbitante. Ahora, ¿y por qué los indígenas tenían la gallina? No era porque los españoles decían, ah, pobrecitos que coman. No, era que ellos tenían el maíz, ellos tenían los montes y de eso le daban de comer a la gallina. Y como el cura se la pedía para como diezmo, entonces venían y tenían una forma como engordarla. Entonces, la gallina se le daba a la indígena para que fuera engordada con los productos que él sacaba de la tierra. Luego, el cura pedía los impuestos o el diezmo, los cobraba y después el cura pues o se la comía o venía y la vendía en el mercado. Entonces, de esa manera venían y comenzó a proliferarse la idea de que la gallina es, en El Salvador decimos, pollo indio o gallina india. Y tenemos una razón de serlo. Y cuando hacemos esos platos, la gente, bueno, que para mí en lo personal, la gallina india es el peor plato que puede ser cocinado por un salvadoreño, porque primero la pobre la corretean. Segundo, después de asustarla, la señora viene, la degüella de una forma tal que le queda dura. ¿Por qué? Porque al tener miedo la gallina y al degollarla,
pues entonces viene ella, el rigor mortis es bien traumante y nosotros decimos la palabra se enjuta y viene y se comprime sus músculos y queda dura. Luego la gallina india es atlética porque ha pasado toda su vida no encerrada en corral, sino ha pasado volando, caminando y todo lo demás. Tiene un cuerpazo la gallina india. En cambio, la gallina roja solo pasa sentada, entonces es más suavecita su carne que la gallina india. La gallina india es un problema, ¿verdad? Es atlética, repito, es dura. Y aparte de eso, cuando la degüellan se vuelve más dura. Y luego a veces está medio viva y le echan agua hervida para desplumarla todavía más dura. Y luego viene la señora y la deja como 6 horas o 4 horas cocinando, la gallina india, le saca todo el sabor, le deja la esencia en la sopa y todavía le pone mostaza y la pone en la parrilla. Lo que le llega al cliente solamente es, no sé, caite, digo yo, que es chancleta lo que está comiendo, porque al final es un plato mal elaborado. Muchos procesos de cocción, ¿verdad? Y mucho trabajo traumante para la carne y al final no le da una gustosidad de suavidad. Pero al salvadoreño le gusta así, ¿no? Yo estoy diciendo que no. Lo que le quiero decir entonces es de que esa idea de que tenemos pollo indio o gallina india y nosotros hacemos la referencia que es gallina o pollo indio porque pensamos que eso era de los indios, pues sí, era de los indios porque fue impuesto por los españoles, pero la gallina fue traída por los europeos al territorio. Y fue engordada, repito, para poder pagarle los impuestos a los curas. Y hubo quejas, repito, quejas de los indígenas, quejas de los criollos, del abuso que hubo de los curas. Otro abuso que también ocurrió en esta época fue el caso del consumo de la carne de cerdo. El cerdo lo trajeron también los españoles. Esto es importante que lo mencione, porque todo el mundo piensa que toda la comida que es hecha con manteca de cerdo es indígena. No, no es de origen indígena. Nuevamente, ocurrió lo mismo con la gallina india. Le dieron los cerdos a los indígenas para que pudieran criarlos, para que ellos lo pudieran engordar, para que luego el cura o el alcalde pudiera cobrar los impuestos con estos productos, en este caso el cerdo. Entonces, los indígenas se quedaron con dos cultivos, no solo la milpa. ¿Por qué la milpa subsistió? La milpa subsistió por el hecho de que tenían que darle de comer al ganado que habían adquirido los indígenas y se los había dado el español. En este caso, la gallina india y en este caso, el cerdo. Por eso la milpa subsistió. La dieta alimenticia del indígena siguió comiendo frijoles, maíz, ¿verdad? Ayotes. Por eso siempre digo un lema, los gobiernos pasan y el hambre queda. Entonces, ¿por qué? Porque los europeos, cuando le dan esta proteína de mejor calidad, que es la gallina y en el caso del cerdo, pudieron haber comido mejor, pero ellos siguieron comiendo lo mismo, no porque no quisieran comer la gallina o el cerdo, sino cómo pagaban entonces los impuestos. Entonces, ellos lo reservaban. Por eso también es importante que mencione esto, porque tiene que girar con un grupo de tradiciones que tenemos en El Salvador. Cuando viene alguien de visita a nuestras casas, si estamos en el campo, la señora lo que hace es primero que prepara una sopa de gallina india. O cuando viene alguien de Estados Unidos, él piensa en su inconsciente que el mejor plato que le puede ofrecer a la gente que lo está visitando o que llega de visita es un plato de gallina india. Entonces, está vinculado con que le estoy regalando lo más apreciado mío. Y eso viene de la época colonial. Es decir, todos nosotros pensamos que este plato es apreciado porque durante mucho tiempo sirvió como un pago, como una moneda de oro, una moneda de intercambio para poder pagarle a estos grandes señores que eran los gobernantes de El Salvador en la época colonial, y estoy hablando ya de los españoles. Esto es, debo de decírselos a ustedes porque esto es lo que hace popular a este plato, ¿verdad? Eso es lo que debo de manifestarle. Entonces, en la época europea, no solamente viene especias, no solamente viene un sabor nuevo, que es el azúcar,
no solamente viene la gallina o el cerdo, sino que aparece otro producto que no es de América, la vaca. Todos los productos lácteos, todos los ovoproductos a base de huevo son productos coloniales. Entonces, cuando hacemos nosotros un relleno y lo pasamos por huevo, estamos haciendo un producto criollo. Es decir, más europeo con algunos ingredientes prehispánicos, definitivos. Cuando nosotros tenemos la pupusa, por ejemplo, le metemos queso, automáticamente debemos de entender que la pupusa no es prehispánica, sino que la pupusa es un invento criollo. Aquí viene entonces la vaca. La vaca, ¿por qué fue importante en la época europea? La vaca fue importante porque daba un producto que para los europeos tenía más valor que la carne. El zurrón o bolsa para poder mandar a Europa el añil. Recordémonos que Centroamérica fue república añilera. Nuestra bandera, que es azul y blanco, cuando estábamos en segundo grado o en quinto grado, nos decían a nosotros los profesores que la bandera tenía dos franjas, una arriba y una abajo, y una blanca en medio. Porque decíamos que la parte azul era de arriba era el cielo y la parte azul de abajo era el mar y en medio la parte blanca era la tierra. Eso es lo que nos habían dicho en básica, ¿no? Pero definitivamente lo que se hizo fue de que cuando nos independizamos de España, los criollos, los dueños de las grandes haciendas, los hermanos Aguilar, el general Manuel José Arce y otros, pues eran terratenientes que tenían no solamente caña de azúcar y otros productos, sino que también tenían añil. Entonces la bandera de El Salvador, y no de El Salvador, sino de Centroamérica, se pinta con añil, tela blanca con añil, que son la bandera de las repúblicas añileras. Entonces, la vaca para ellos era importante no en la cuestión de la carne, sino que en la cuestión del zurrón. Y el zurrón era importante, repito, para poder almacenar el añil y mandarlo a Europa exportado. Entonces, era prohibido en la época colonial que un indígena tuviera vaca. Eso también es importante decirlo, porque son tres platos o tres productos que nos están haciendo mucha mella en nuestra gastronomía actual. Entonces, la carne de gallina sí lo podía tener el indígena como crianza y sí tal vez se la comía en algún momento cuando era una cuestión muy importante o querer atender a alguien al igual que el cerdo, pero la vaca no la podía tener el indígena, porque la vaca solamente era española, para los españoles, para los criollos españoles. Y entonces las vacas tenían alto consumo de, bueno, ustedes saben, de zacate, de hierbas, y tenían que hacer en las haciendas ponerles como corrales, pero en aquel tiempo no había alambre de púas o era muy caro estos alambradas. Entonces lo que comenzaron a hacer fueron cercas vivas. Y estas cercas vivas tenían que tener púas para evitar que la vaca o alguien afuera de la finca pudiera, pues, de alguna u otra forma entrar o evitarle o hacerle difícil la entrada a la hacienda. Entonces los europeos comenzaron a crear estas haciendas con cercos a base de plantas con púas. Y tenemos tres plantas ahí. En este caso, la primera, la flor de izote. La segunda, la piña o piñuela. Y piña, piñuela, motate. Entonces, por ahí andaban esas plantas que tenía, especialmente la piña y la flor de izote. Entonces, cuando usted viene y ocupa un poquito su imaginación, usted viene de trabajar de la finca, de la hacienda, perdón, no de la finca, donde están las vacas. Y usted va con el machete caminando y de repente ve que la forma de cerrar la finca o la hacienda era a través de flor de izote, perdón, de matas de izote o matas de piña. Y de repente usted ve una piña mal puesta y la corta. Pero tal vez no encontraba piña, tal vez estaba solo la mata de piña. Y de repente usted ve y ahí adentro de la piña lo que hay piñuela.
Y si le quita usted a la piñuela, tal vez no había piñuela, tal vez no había piña, pero si usted viene y con la cuma comenzaba a escarbar un poquito más a la mata, encontraba lo que son los motates y los piñicos. Y de repente entonces lo que teníamos era una gastronomía de cercos. Y aquí con esto voy terminando. Entonces cuando usted iba caminando también miraba la flor de izote, se la bajaba y se la comía. Entonces, pero ¿por qué había mucha abundancia de flor de izote en El Salvador? ¿Y por qué había mucha abundancia de piñuela o de motates? Porque servían como cercos para las vacas. Entonces, es un error creer el famoso chiste que nos hacen a nosotros, especialmente salvadoreños, que somos el único país que nos comemos la flor nacional. Eso es mentira. La flor nacional se puso como flor nacional en 1990, pero los diputados en aquel momento la hicieron flor nacional por el alto consumo de flor de izote que estábamos comiendo. Por eso, porque estaba tan popular la flor de izote en esas épocas, que ameritaba decir que era una flor y la teníamos que llevar como símbolo patrio. Pero no es que primero se hizo flor nacional y después la comenzamos a consumir. Eso es mentira. Eso es un error garrafal. Nosotros primero consumíamos la flor nacional y tan popular que se hizo que la volvimos símbolo patrio. Porque antes era la orquídea. Bueno, me quedo hasta ahí porque yo creo que ya lo dormí, ¿verdad? Y vamos a seguir con esta historia el próximo miércoles, ¿verdad? A la misma hora y vamos a terminar de hablar sobre la parte europea. No sé si tienen preguntas y dudas. No me van a decir que ninguna. Bueno, pueden quitar el silencio del micrófono y poder hacer preguntas, o los pueden escribir por el chat. Yo creo que ha sido una charla muy enriquecedora de conocimiento, que uno entiende de dónde vienen varias cosas de la vida cotidiana. Creo que Vladimir Flores ha levantado la mano. Sí, así es. Preguntas en realidad no tengo, pero qué buenísimo todo esto que nos acaba de enseñar, por lo menos para mí. Muchas cosas que totalmente ignoraba. Muy bueno, la verdad que muy bueno. No sé si, ojalá que lo graben para poderlo ver y poderlo compartir con el personal, porque muy bonito, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Solamente, gracias. Muchas gracias, Vladimir. Y sí, lo vamos a grabar, lo vamos a subir a la plataforma. Ahorita lo estamos grabando y sí, nosotros le haremos llegar el enlace, tanto como el del uso de la plataforma que vimos el viernes. Y no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que también, si no, Margarita Paya de la Universidad de... bueno, aquí hay una pregunta. Veamos. Yo, Así, Gerardo, también. ok. Bueno, si quiere vamos a leer esta de Connie Rivas y después Guillermo Ruiz. Ha sido una sesión muy provechosa. Muchas gracias. Ya espero la próxima sesión para seguir con el tema. Mientras tanto, ¿algún libro o artículos que recomiende? Fíjese de que esto que le estoy mencionando es algo que se está trabajando desde muchas aristas. Yo no soy historiador ni tampoco antropólogo. Me he basado de todo esto que he mencionado porque me ha tocado a mí seguir a muchos antropólogos y arqueólogos de El Salvador. Por ejemplo, hay mucha investigación que incluso está colgada de la web sobre las exploraciones que hay en Casablanca, en las otras que son de Joya de Serén y también en el caso de Ciudad Vieja con la Academia de Historia. Hay un libro que se llama Las plausibles fiestas del doctor Ricardo Castellón, el cual es el que más ha hecho investigación de la época colonial del siglo XVII y el siglo XVIII. Entonces, otra cosa que le puedo decir, Connie, es que hay unos videos
que se filmaron, que está en TCS Go, en una aplicación de TCS, donde apareció una serie así como la ruta del taco de Netflix, se hizo aquí entonces 2QR, 2Q, 2QR, 2 de queso y 2 revueltas, que salió en TCS, donde también se citan algunos antropólogos y también se habla sobre la pupusa, especialmente esa ruta de la idea de la pupusa, ¿no? Entonces, como le digo, no existe un solo libro. Y lo otro, que también tenemos recetarios antiguos, que más adelante se los voy a decir porque hay más recetas en la época colonial que en la época prehispánica. También se puede meter a la biblioteca de la UNESCO, donde aparece el libro de Fray Bernardino de Sahagún, que se conoce como el Códice Florentino. Ahí va a encontrar, bueno, es bien pesado porque está en náhuatl y en español antiguo, cuesta mucho investigarlo. Y en el libro 10 de ese tomo, ahí se encuentra mucha información sobre lo que comían los prehispánicos. Entonces, lo que hemos hecho acá es el trabajo de muchos y de bastante tiempo. No es que es una conferencia que solamente se ha condensado más lo necesario, pero sí es bien extenso. Y también lo otro es que en El Salvador no investigamos. No investigamos. Y esa es la idea y el sentido que está haciendo Sabios y Expertos y USAID, etcétera, en transmitirles a ustedes eso para que comprendan un poco más de lo que estamos comiendo y el por qué estamos comiendo, especialmente con la parte de turismo, porque una de las preguntas que me hubiera encantado que me dijeran es, ¿qué es pupusa? Porque mucho estadounidense viene y nos pregunta, ¿y por qué pupú? ¿Sabe si pupú es otra cosa? ¿Por qué se le dicen ustedes a un plato pupusa? Y tal vez no saben explicarlo. Por ejemplo, para eso también les puede ayudar esta información. Creo que tengo aquí del Huawei Y 2019, pero en estos días, ¿cómo nos podemos acoplar? En el caso de nosotros, somos un hotel de playa y recibimos mucho extranjero. ¿Cómo nos acoplamos a todas esas tendencias? Porque eso hace mucho más extenso un menú. Fíjense de que más adelante les voy a dar un par de soluciones, aunque no es el motivo de la charla, de cómo pueden algunos de ustedes comenzar a acoplar algunos de nuestros ingredientes o algunas de nuestras ideas. Eso se refiere a la creatividad que tengan con el balance del menú. Se me ocurre, por ejemplo, si están trabajando con mariscos o están trabajando ustedes algún menú de carne, entonces podrían meter una carne con salsa de maíz. Pueden ustedes incluso hacer un montaje en vez de poner pan, pueden ponerle pedazos de tamal de elote. Entonces, son formas que se puede ir acoplando a nuestra cultura. Recuérdense que los restaurantes son los embajadores de la gastronomía de nuestro país. Cada uno de ustedes, el turista probablemente no conozca todo El Salvador y no salga de su hotel. Por ejemplo, la Flores Resort, que es un hotel bastante alejado de las urbes, y que están los turistas ahí aislados. Pero ellos tienen una sopa que se le llama, ¿cuál es la sopa que tienen? Tlapeño. Creo que es el tlapeño que tienen ahí, caldo tlapeño. Pues podrían ponerle otros ingredientes a este caldo tlapeño, porque parece ser que tiene hasta garbanzos, pero puede ser maíz, con una forma de pozole, y de esa manera comenzar a integrar un poco lo que es su menú con esta cultura. A pesar que las Flores Resort, no digo que no conozco el caso, ellos hacen a veces unas tardes típicas o unas comidas típicas, entonces donde meten estos productos, que son parte de la cocina típica salvadoreña. ¿Eh? Entonces sí se puede integrar. Yo creo que hay muchos casos de éxito que sí se han integrado, no solamente los menús con respecto a estos ingredientes y también lo otro, las vajillas. Hay un alfarero, ay, se me ha olvidado, Chicali creo que se llama, donde utiliza estas técnicas prehispánicas y podemos hacer montajes de nuestros platos al cambiar estas vajillas. Es decir, eh, es un proceso,
Es un proceso que podemos ir preparando poco a poco, pero insisto que conozcan de dónde vienen todas estas cosas. No solamente es solamente darle a la gente de comer, sino explicarles un poco de dónde viene nuestra cocina y sobre todo que tengan ustedes la capacidad de darle al turista esa información y decirle, no hay nada más rico que llegue a alguien con un plato y nos cuente una historia. Los platos cuentan historias y ustedes pueden contar la historia de un país y en este caso con parte de esto que estamos haciendo, con darles esa intención. Es un trabajo bien armónico entre gerencia y cocinero y mesero, porque el mesero debe contar la historia, ¿verdad? Gracias. Solo creo que Guillermo quería decir algo. Sí, primero, gracias Jorge. Excelente exposición de parte del proyecto USAID para la competitividad económica. Te damos las gracias. Tengo una pregunta, porque tú te enfocaste más que todo a todo el tema de la gastronomía de la historia en el valle, ¿verdad? Pero no en la costa. ¿Será esa otra sesión? Porque vimos todo lo que la historia de la gastronomía aquí en Valle, pero toda la zona de mariscos, ¿verdad? Que muchos de nuestros hoteles que están aquí pertenecen a esa zona. ¿Será en otra sesión o pregunta? Muy bien. Realmente a nivel prehispánico, nosotros sí tenemos algo, eso lo vamos a ver más adelante, que el consumo de mariscos en el caso prehispánico eh, tenemos muy poca evidencia, muy poca cosa que se haya escrito. Entonces, a nivel prehispánico, dentro del territorio, porque sí tenemos evidencia prehispánica de consumo de mariscos y todas estas cosas en México, pero ellos porque han escrito mucho y han investigado más. Pero aquí viene una cosa, Guillermo, que cuando pasemos a la segunda sesión, que va a ser el miércoles, ahí les voy a dar incluso un listado de algunas recetas que he encontrado en la evolución de los tiempos. Ahora bien, en el caso de El Salvador, ¿por qué se consumió más pescado y mariscos en la época colonial con respecto a la época prehispánica, por decirlo así? Bien sencillo, la respuesta es bien fácil, es por la cuestión de la Semana Santa. La incidencia de los europeos con respecto a la religión católica fue tal que moldeó la gastronomía tirando en esa época el consumo de pescados y mariscos. Entonces, en el caso de los prehispánicos, no tenemos estructuras prehispánicas, por ejemplo, como en México, que en el Atlántico tienen a Tulum, donde podían haber un grupo de pescadores que llevaban estos productos. Ahora, sí había pesca de lagos y de ríos. Entonces, sí existió eso. Pero otra vez, como tú dices, una gastronomía de valle, una gastronomía incluso hasta, no tanto de montaña, sino cabal de valle, pero gastronomía de mar prehispánica fue muy pobre, muy poco. Recordémonos que si nos vamos a un mapa de El Salvador y vemos la estructura de Tazumal, ¿a dónde está? Y si nosotros nos vamos a la estructura de Joya de Serén, ¿a dónde está? Y si nos vamos a las tribus lencas, ¿a dónde están? Es decir, están en el valle, porque no bajaron tanto. Y también no hubo ese gran comercio de estos productos. Ahora sí, en la época colonial, ya cuando, que esa va a ser la segunda parte del día miércoles, ahí sí les voy a lanzar un montón de recetas, un montón de representaciones de platos, pero tiene que ver mucho, insisto, con la idea de la cuaresma, la idea que ya introduce el europeo con la cuestión católica, etcétera, y comienza a redibujar los valores y comienza a redibujar la gastronomía nuevamente. Ahí comienza el problema. Pero sí lo vamos a ver, insisto, bien hondo en la parte 2, ¿no? Gracias. Creo que María José levantó la mano. Sí, buenos días a todos. Muchísimas gracias. La exposición ha estado muy interesante. A mí me ha encantado. Me gusta este tema. Yo quería hacer dos preguntas. Uno sobre la lámina que se está presentando ahorita. No sé si nos va a explicar en detalle porque ahí tengo duda porque de la charla que hemos recibido, ¿verdad? Acá entonces no deberíamos incorporar la cocina, en esta tarea, la cocina tradicional ni típica,
porque estaríamos excluyendo ya la incorporación de los métodos y los ingredientes de la colonia. Tendríamos que hacer solo basada en cocina ancestral. Es así, la tarea en eso consiste, es como para precisar. Y la otra, disculpen mi distracción, pero en la reunión anterior del viernes a mí no me quedaron claros los horarios de esta semana. ¿Cuándo van a ser las sesiones presenciales y el horario? Si me pueden ayudar con eso, gracias. Voy a comenzar a explicar sobre la investigación y luego dejaré a Margarita o a alguien de los coordinadores para que le explique la otra parte. Bien, la idea de acá es que hagamos una investigación etnográfica preguntando. Y ahí sí no estamos preguntando que vaya a ser una cuestión prehispánica o colonial, sino de que comencemos a preguntar sobre qué plato se comía antes, preguntarle a la localidad, a la comunidad, sobre qué platos estábamos consumiendo hace que unos 20, 30 años, 40 años, alguna abuelita que conozca esto, que se hacía dentro de la comunidad y que puedan venir ustedes y les despierte interés María José, para que quieran trabajar en una forma de innovarlo después e incluirlo en su carta. Si no, incluso esperen al día miércoles, terminemos la sesión del día miércoles, nos vamos a reunir todavía el día viernes, pero para comenzar a construir y a desconstruir algún plato que nosotros creamos o querramos incluirlo, insisto, en nuestras cartas. La idea sería, aquí hay un punto, por ejemplo, se me ocurre el ceviche, eso pues, no soy yo el que debería de estar mencionando estas cosas, pero se me ocurre algo, el ceviche, que todo el mundo lo conoce. Para poder innovarlo, yo buscaría una receta antigua, le preguntara a la abuelita, ¿y cómo hacían los ceviches? Y de repente, fíjate que aquí antes habían unas cositas, ¿verdad? Que ocupábamos y utilizábamos este plato. Entonces viene usted y mapea la receta y de repente hace una cosa. Vamos a hacer un cambio, una innovación en ese plato. Vamos a cambiarle a cualquier plato un ingrediente, le vamos a cambiar la presentación y le vamos a cambiar un procedimiento. Si usted hace esas tres cosas en cualquier plato, pongo de ejemplo el ceviche, le cambia un procedimiento, le cambia a usted un ingrediente o dos si quiere, y le cambia la presentación, ya está innovando en el plato. Entonces ese sería el reto. El reto es ir a buscar en el saber ancestral de nuestras comunidades qué es lo que comían antes. Puede ser en una fiesta, puede ser en algo normal o típico, pero que pueda usted tener la idea de que esto puede servir para promoverlo en la carta, que sería su herramienta de marketing. No sé si me di a entender ahí, María José. Sí, muy bien, le agradezco mucho. Bueno, gracias. No sé, la otra pregunta, los horarios que decían por ahí, no sé quién le podía responder a María José. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Primero agradecerte, Jorge, por la excelente presentación. La verdad es que creo que todos hemos aprendido muchísimo el día de hoy y ya esperamos la sesión del miércoles con muchas ganas. Sobre las actividades que vienen, primero, reforzar nada más lo que acaba de comentar Jorge sobre el trabajo autónomo. Es un trabajo de un poco de investigación sobre algo que a ustedes les interesaría, también de acuerdo al concepto de su propio restaurante, etcétera, un plato que les gustaría trabajar a lo largo de toda la capacitación, ¿no? La idea es empezar ahora con Jorge y ir trabajando este mismo plato pues a lo largo de todos los módulos, ¿no? Sobre las sesiones que vienen y sobre la presentación de este trabajo autónomo, tenemos que la próxima sesión es el día miércoles, igual a la misma hora es 8:30 El Salvador, ¿sí? Y el taller va a ser el día viernes 10 de 8:30 a 10:30. En este taller nosotros vamos a hacer dos actividades. La primera está enfocada a, ¿se acuerdan que nosotros tuvimos el taller presencial donde empezamos a definir qué cosa era la cocina salvadoreña y que hicimos varios ejercicios? Con este insumo y después de haber escuchado la capacitación de Jorge el día de hoy y el miércoles,
El viernes lo que queremos es, con todo este nuevo conocimiento, pues validar el ejercicio que hicimos con ustedes en este taller y también que hagan ustedes una receta por restaurante, que escojan una persona que los pueda representar y que nos presenten ese día en una filmina de PowerPoint o de la forma que ustedes vean más conveniente y nos puedan presentar este plato que ustedes quisieran trabajar a lo largo de toda la capacitación. Entonces, les repito el horario de esta semana. La próxima sesión, que es la sesión 2 de la gastronomía salvadoreña, es el miércoles a las 8:30 y el día del taller es el viernes a las 8:30 también. Y la prueba va a estar habilitada, la prueba de este módulo va a estar habilitada desde el día viernes y la sesión del jueves pasado me pidieron que alargáramos el tiempo para que ustedes pudieran desarrollar la evaluación también al lunes y bueno, no hay ningún problema, también ampliaremos el horario de evaluación y ya no será del viernes 10 al domingo 12, sino del viernes 10 al lunes 13. ¿Sí? Y apenas tengan el acceso a la plataforma ya van a poder revisar todos los materiales. No sé si tengan alguna otra consulta. Tengo por aquí algunas preguntas que dice Azúcar. Buenos días, les saluda Oscar Gutiérrez del Hotel Palo Verde. Como idea también podemos trabajar en los encurtidos y fermentación de ingredientes locales como la flor de izote o el maíz para incorporarlo a los menús y darle un plus a nuestros platos. En efecto, este es un trabajo que se debe de hacer, Oscar, en conjunto con nuestro equipo del restaurante en idear e innovar el plato o la carta. Sobre todo, lo que estamos dándoles son insumos. No solamente se pueden enfocar en la flor de izote como una cuestión estacionaria, sino que también se pueden enfocar en otros productos que esperaría que el miércoles podamos nosotros darles más información sobre esto. Quiero decirles. Ahora, lo que estamos haciendo es la base de la gastronomía de El Salvador, la cual es más que pupusas. No solamente es una gastronomía que solamente gira alrededor de un disco relleno de maíz, sino que gira alrededor de de otro tipo de ingredientes y sobre todo de otro tipo de preparaciones. Y en buena hora que pues puedan usar todas estas ideas para poder, repito, innovar y nutrir su carta. Erwin dice, socialmente somos malinchistas. ¿Cómo cree que deberíamos contrarrestar este fenómeno desde el punto de vista gastronómico si tenemos un salmón porque creemos que es mejor que cualquier otro y el conocimiento es clave? Una ilama en el puerto cuesta $2 y en España es el rapé, que es súper codiciado y caro. Erwin, nosotros no somos malinchistas. Nosotros somos una sociedad compuesta de migrantes. Aquí han estado no solo los mayas, los pipiles, que son mexicanos, y los europeos, sino que también estamos compuestos recientemente por árabes, judíos, entre otros. Entonces tenemos un tutti frutti de identidades. Entonces, el problema es que nosotros como no investigamos y también como nosotros no leemos o nos damos más en esto, perdemos un poco nuestra identidad y en este caso la gastronomía. Entonces viene algún producto nuevo y lo que hacemos nosotros es que lo tomamos como nuestro, porque andamos buscando lo nuevo para decir que es salvadoreño. Muy de acuerdo con la ilama. Yo he trabajado mucho con ese pescado, al igual que he trabajado con la raya y otros productos a nivel de la costa, y sí tienen un desperdicio enorme en lo que es en la zona costera con respecto a estos productos que me estás mencionando. Ahora, aquí lo que hace falta es de que los restauranteros se pongan de acuerdo en comenzar a ver algunos productos como estos y pedirle a sus pescadores o a las personas que pescan y tener un vínculo mayor con cooperativas, con pesqueros, etcétera, para que puedan ellos tener estos productos. ¿Qué es lo que hace la mayoría de restaurantes por algunas razones, incluso hasta por factibilidad? Pero la peor respuesta que me ha dado un restaurantero a mí cuando yo he hecho alguna consultoría o algo así es que
dicen de que van a comprar el PriceSmart porque ahí les regalan millas. Entonces, ellos vienen y basan su carta en los productos de PriceSmart. No basan su carta en el producto local. Aparte que no conoce quiénes son los proveedores de los productos locales que les pueden ofertar. Tampoco no conoce tal vez cooperativas de pesqueros. Muchos también vienen aquí a la tiendona a comprar. Y lo peor que pasa es de que hay carros de peces, de pescados, que vienen a la tiendona acá a comprarlas y después las llevan hacia lo que es a los restaurantes de la costa. Imagínense qué caro sale eso. Y aparte de eso, tenemos otra cosa, que hay asociaciones de restauranteros o grupos de restaurantes, no me refiero a asociaciones como tal, sino como grupos, ¿verdad? Como clúster de restaurantes, que traen contenedores de conchas, de mariscos desde Honduras. Entonces, para poder ofertarlos aquí en sus menús. Entonces, yo creo de que lo que nos hace falta es un trabajo de conciencia como salvadoreños. Y me refiero de conciencia como salvadoreños, es que todos ustedes deben de ser garantes de la riqueza de nuestro país a través de ayudar comunitariamente, de vincularse con la comunidad, el rol del restaurantero es dirigir, sí, pero también de buscar proveedores, de buscar personas que le puedan nutrir con diferentes productos que hay en el país. Entonces, de nada nos sirve, por ejemplo, en este caso, Erwin, hablar de la ilama o en el caso del rapé, si nadie pesca rapé. Entonces, porque después tendríamos que hacer un testeo de menú, ¿verdad? Tendríamos que hacer unos platos con rapé, ver cuál es la durabilidad, ver también cómo es el trabajo, ver si el chef, el cocinero puede trabajar con este plato y luego de eso, pues lanzarlo y luego hacer un testeo con el cliente, como dije, para ver si le gusta y luego de eso, pues ir comenzando a medir si este producto queda o no queda. Y ese es el trabajo de todo gerente de establecimiento gastronómico, meter y sacar platos, innovar. Si ustedes trabajan con turista extranjero, casi la mayoría, y lo que hay algunos turistas extranjeros que regresan, pero ¿qué chiste tiene que regrese y va a comer exactamente lo mismo? Debería de haber un cambio del menú por lo menos cada año y cada 6 meses o cada 3 meses estar sacando y metiendo. Ustedes deberían de estar trabajando ya en el menú de Semana Santa, por ejemplo. Ya deberían estar trabajando en eso. Entonces, y eso es lo que deben de comenzar a crear y ser siempre creativos. Bueno, dice por acá, excelente información, dice Margarita, nos ayuda a valorarnos. Una pregunta, ¿las frutas nuestras qué rol han jugado en la gastronomía? Luego dice, nosotros hemos tratado de trabajar con cooperativas locales, pero se da el caso que al tener información de que somos un hotel, los precios son mucho más elevados. Sí. Perdón, además de los dulces de frutas. Ah, muy bien. Quiero decirles que a nivel de las frutas de El Salvador, sí tenemos una gran cantidad de frutas. Por ejemplo, el icaco es uno de ellos. La próxima sesión vamos a hablar algo de él, al igual que del marañón. No, las frutas las hemos sacado nosotros no solo como dulcería, sino que también hemos sacado con ellos vinagres. Podemos elaborar nuestros propios vinagres y también podemos sacar nuestras propias bebidas fermentadas. En una época la chicha fue penalizada por la ley. Siempre cuento la historia de que El Salvador es el país que más leyes tiene contra la bebida alcohólica llamada chicha, que sale de las frutas. Hay dos tipos de chicha. Mistela, que son bebidas fermentadas a base de frutas, y la chicha, que es a base de maíz. Entonces, las leyes, repito, si ustedes revisaran el Código Penal, es un montón de leyes que hay para evitar que la gente consuma chicha. Se creó una policía para la búsqueda de chicha, se llama la Policía de Hacienda. Es increíble los líos que ocasionó la chicha en El Salvador en el siglo XVIII y en el siglo XIX, un montón de gente que se iba preso. En los parques de los pueblitos hay un kiosquito y abajo del kiosco hay como una cárcel. Ahí eran metidos todo el montón de bolos, porque sí había un gran problema con la chicha. Pero bueno, volviendo al caso, Margarita,
Las frutas no solamente las comemos en dulcería, acitronadas, bebidas fermentadas, vinagre. También tenemos muy poco nivel de consumo de frutas como país, hay que potenciarlo. Y normalmente son frutas que no son de estación. Y nosotros consumimos 3 frutas que son bien nocivas incluso para el medio ambiente. Una, la piña, la segunda, la banana, ¿verdad? Y bueno, la otra que no es tan nociva, pero es la papaya. Son las 3 frutas que más consumimos como país. Y el turista, pues, no sé, piensa que el trópico, la tropical o la playa está asociado a esas 3 frutas también. Pero hay otras frutas, como repito, que se dan mucho en temporada, que son deliciosas. El zapote, está el matasano, por ejemplo. El matasano tiene un somnífero, igual que el pito, es un aletargador. La nona, ¿verdad? La guayaba, que también se encuentra en el caso alimentario de Joya de Serén. También tenemos frutas bien autóctonas, el cocote, el arrayán, con el arrayán se puede hacer el cóctel nacional. El cóctel nacional nunca se le dio tanta publicidad porque el ministro Rochi creó un concurso donde se sacó lo que es el chichimeco, que fue el cóctel nacional de El Salvador, que lleva vodka, 1 onza, 2 onzas de jugo de arrayán y media onza de triple sec, y que va con una crusta o una corona de alguaiste, por cierto. Entonces, ahí tienen el arrayán. Y también, volviendo a la pregunta, Margarita, jugos para coctelería. Entonces, no hay nada mejor que, como ejemplo, ron con tamarindo, etcétera, que podemos sacar coctelería frutal, que podría ser también una cuestión innovadora en muchos restaurantes que no lo tienen, ¿no? Porque hay muchos que sí lo tienen. Muy bien, yo creo que respondí. Solamente dice acá cómo podemos trabajar con las cooperativas locales, y al ver que son hoteles les ponen precios muy altos. Sí, en definitivo hay que hacer un match con ellos, ¿verdad? Y sé que tendrán ese problema, pero hay que procurar la manera de, ¿cómo se llama? De negociar, sentarse a negociar. Entonces yo creo que sí lo pueden hacer. Muy bien, no sé si hay más.